So you really thought it would be that easy to steal some pills? You're shit. Because I won't cooperate in you killing yourself. Because you love playing with people's souls. I hate you. Really? Tell me about it. Fine. I hate your stupid desk. And I hate your ugly ties. And I hate your ridiculous socks. And I hate everyone locked up in this place. And I hate my parents for spending their very last penny to keep me in this zoo. God forbid they should ever for one moment live their own lives. Was that what they came here for? To be the fucking same as everybody else? And I hate the jerks in my office who think the money they earn makes them the shit. And more than anything, I hate the zombies on the subway who have forgotten all of their dreams or the fact that they ever had any to begin with. I have some terrifying news for you. It could be more terrifying than this. You sound like you might be feeling better. Answer me honestly, please. Doesn't it feel better to feel better? Have you ever heard the story of the king and the poisoned well? You mean Claire's absurd story? Did you think she invented it? Oh, I should have guessed this one. That's your brilliant take on reality? Well, reality is what the majority deem it to be. Not necessarily the best or the most logical, but the one that has become adapted to the desires of society as a whole. Some things are governed by common sense and others become fixed until more and more people believe that's the way it should be. Like the QWERTY keyboard. Do you know why it's like that? I haven't really had the time to give it much thought. Well, when the typewriter was first invented, the letters were arranged in alphabetical order. And when a person typed too quickly, the keys became jammed. So this man, Scholes, he invented the QWERTY keyboard, whereby people were obliged to type more slowly. And? Well, it's a true story. You are batshit crazy, you know that? You sell these patients on the optimistic belief that they're no different than the people on the outside, because they're no different than you. Well, I consider that a simple matter of fact. Only a truly crazy person would call it reassuring or optimistic. Besides, aren't you the one who accused the fashion industry of foisting pathological, dehumanizing values on our society? Well, I was high when I wrote that. Then I take it an ad campaign was not the real reason you tried to kill yourself. I had a point. You almost laughed. Another sign of improvement. Go to hell. Entonces, ¿creíste que sería tan fácil robarte algunas pastillas? Es un cabrón. ¿Por qué no coopero para que te suicides? Porque adoro jugar con el alma de las personas. Lo odio. ¿En serio? Háblame sobre eso. Bien. Odio su estúpido escritorio. Y sus horrendas corbatas. Y odio sus ridículos calcetines. Y odio a la gente encerrada en este lugar. Y odio a mis padres por gastar el último centavo por mantenerme en este zoológico. Dios quiera deberían vivir sus vidas por un momento. ¿Para eso fue que vinieron? Para ser igual a todo el mundo, carajo. Y odio a los idiotas de mi oficina que creen que el dinero los hace ser los mejores. Y más que todo, odio a los zombies del metro que olvidaron sus sueños o el hecho de que alguna vez tuvieron unos. Te tengo una mala noticia. ¿Qué puede ser peor que esto? Parece que te estás sintiendo mejor. Responde con sinceridad, por favor. ¿No se siente mejor sentirse mejor?
¿Ya escuchaste la historia del rey del pozo envenenado? La absurda historia de Cliff. ¿Crees que ella lo inventó? Eso lo debía haber adivinado. Es su brillante visión de la realidad. Bueno, la realidad es lo que la mayoría cree. No necesariamente es la mejor o la más lógica, sino la que se adapta a los deseos de la sociedad como un todo. Algunas cosas son gobernadas por el sentido común, otras permanecen fijas hasta que la gente cree que es la manera en cómo deben ser. Como el teclado fuerte. ¿Sabes por qué es así? No tuve tiempo para pensar en eso. Bueno, cuando la máquina de escribir fue inventada por primera vez, las letras estaban dispuestas en orden alfabético. Y cuando una persona tecleaba rápido, las letras se atascaban. Entonces un hombre, Scholz, inventó el teclado QWERTY, en el cual las personas se veían obligadas a teclear más despacio. ¿Y? Bueno, es una historia real. Está loco de remate, ¿lo sabía? Le vende a sus pacientes esa visión optimista de que no son diferentes a las personas de afuera porque no son diferentes a usted. Bueno, para mí es un hecho. Solo alguien verdaderamente loco lo llamaría tranquilizador u optimista. Además, no fuiste tú quien acusó a la industria de la moda de imponer valores patológicos e inhumanos a nuestra sociedad. Estaba drogada cuando escribí eso. Entonces, ¿no fue por esa campaña publicitaria que intentaste suicidarte? Yo tenía razón. Casi te reíste. Otra señal de mejoría. Váyase al infierno.